Buenos días, buenas tardes, buenas noches, público conocedor. El día de hoy estamos en un video más. El video, como ya lo pudieron ver en el título y en la miniatura, estaremos hablando del lenguaje y me gustaría empezar por definir qué es el lenguaje. El lenguaje es un sistema que utilizamos todos los humanos desde que existimos prácticamente, que nos ayuda a comunicar ideas, experiencias, emociones, y no solo se limita el lenguaje a lo que estoy haciendo en este momento, con palabras, hay lenguaje no verbal, hay también lenguaje físico, artístico, hay muchos tipos de lenguaje y es lo que vamos a ver el día de hoy. Empecemos con el más básico de todos, el que prácticamente el que pensamos luego cuando nos dicen lenguaje, que es el hablado, el donde hay distintas lenguas, idiomas, para decirlo de otra manera, en la que obviamente no solo se limita a que haya distintos idiomas ni a cómo nos expresamos, sino también podemos profundizar mucho en el tono de voz, en el uso de las palabras. También no es lo mismo decir coger en México que coger en España, ni cajeta en México y cajeta en Argentina, y así podemos irnos con distintas palabras, distintos ejemplos en los que se hace un choque cultural. Esto ya que este mismo lenguaje forma parte de la cultura, del contexto de una región en específico, es parte de la identidad de una cultura como la mexicana, latinoamericana, incluso la europea. No se habla, e incluso también puede variar misma voz cuando hablamos otro idioma. Seguramente muchos han notado que no tienen la misma voz cuando hablas en inglés, por ejemplo, que cuando hablas en español. Pero, como mencioné al principio, el lenguaje no solo puede ser hablado, como el que estoy ejerciendo en este momento, también es visual, y el lenguaje visual puede englobar muchas cosas, como puede ser la ropa, ya que dependiendo del tipo de ropa podemos transmitir o queremos transmitir algo de que la gente piense de nosotros. Un ejemplo puede ser cuando vas a una entrevista de trabajo. Si es que vas, te pones tus mejores garritas para que piensen que eres una persona seria y que no te vas a hacer una hora menso en el baño. También puede ser algo tan simple como el color del cual pintamos nuestra casa, nuestro cuarto. Llevándolo un poco más al terreno a gran escala, un ejemplo de lenguaje visual pueden ser las obras de la arquitecta Zaha Hadid, las cuales son totalmente disruptivas, muy innovadoras, que hasta parecen de ficción, loba, loba, loba. Y ella en sus obras está queriendo transmitir algo más que solo hacer un edificio cuadrado con 7 pisos y 4 departamentos de 35 metros cuadrados. Muy de la mano con el tema del lenguaje a través de la ropa, de cómo queremos proyectar con lo que nos ponemos, con lo que vestimos, viene el lenguaje corporal, que es importante mencionar que el 55% de nuestro lenguaje, de cómo nos comunicamos, es a través de este lenguaje, del lenguaje corporal, de gestos, expresiones y demás. Uno de los ejemplos más claros del lenguaje corporal es si de repente ves a una persona cruzada de brazos, evidentemente esa persona está cerrada, no quiere que le hables, y también hay que aprender a leer estas señales porque son fundamentales para una convivencia sana, interpersonal para cualquier humano. Otro ejemplo muy claro del lenguaje corporal que pueden ver en el video que están viendo justo aquí atrás, que es cuando Putin y Donald Trump se convivieron, se juntaron. Los escoltas de ellos dos estaban leyendo los movimientos de cada uno. Justamente sí se saludan con cierta cordialidad, pero sí están escépticos a cualquier movimiento. Ellos saben leer perfectamente el lenguaje corporal del otro para poder salvaguardar a su presidente, en este caso, en caso de que uno quieran poner en riesgo al otro. Incluso dentro de este lenguaje también incluye la forma de caminar. Podemos saber si una persona está enojada o no, si lleva prisa o no, en algo tan sencillo como el cómo camina, las caras, los gestos, el tono de voz. Todo eso se incluye dentro del lenguaje corporal. Y ya metiéndonos al lenguaje artístico, es importante decir que el arte es el lenguaje universal porque cualquiera lo puede entender. No necesariamente, no necesitas hablar un idioma o no, sino nada más necesitas verlo y que te transmita algo. Por eso es que se dice que es el lenguaje universal.
Pero no quisiera, antes de meterme a temas de que obras de grandes artistas y demás, algo tan sencillo como en el que quisiera ejemplificar el por qué el arte es el lenguaje universal, es que una prueba que hacen a los niños cuando quieren ver si tienen algún tipo de trauma o si están teniendo alguna situación en casa que sería muy difícil verbalizarlo, lo que les ponen a hacer es dibujar una familia, dibujar una casa, un árbol y demás, y a partir de ahí, dependiendo cómo expresen y cómo reflejen ellos cómo ven una familia, cómo ven un árbol, cómo ven una casa, es que a partir de ahí se puede notar si ellos están teniendo algún tema en casa o no. Ahora metiéndonos ahora sí en el lenguaje artístico de los mismos artistas reconocidos, también, como les mencioné, se pueden expresar de esta manera y no necesariamente tienen que seguir una línea siempre, ¿no? El claro ejemplo puede ser el Picasso de la tapa azul con la obra de La Sopa, que tenía un contexto diferente a, por ejemplo, el Guernica, que va muy de la mano sobre el contexto que estaba viviendo político y social España en ese momento. Y por último, pero no menos importante, considero que tenemos que hacer hincapié en esta parte del lenguaje con la inteligencia artificial, hoy que esta herramienta ya está a nuestra disposición, el Chatty te puede hacer lo que quieras, pero hay que saber pedirle, hay que saber también expresarnos y usar de buena manera el lenguaje para que nos pueda dar lo más cercano a lo que estamos pidiendo, darnos exactamente lo que pedimos. Un ejemplo muy claro puede ser cuando le puedes decir tú, en este ejemplo lo voy a poner aquí, que si le digo a Chatty que me haga una imagen de Shakira y Piqué abrazándose, no me la va a hacer por temas de derechos de autor y demás, pero si le modificas unas palabras diciéndole que a una persona muy parecida a Shakira abrace a una persona muy parecida a Piqué, te lo hace prácticamente igual. A su vez, tampoco es lo mismo hacer un prompt súper elaborado de 2, 3 cuartillas en la que especifiques punto por punto qué necesitas, por ejemplo, para una presentación de venta de uvas, a que le digas nada más a Chatty, quiero que me hagas una presentación sobre venta de uvas, ¿no? Es totalmente diferente que especifiquemos a que nada más lo dejemos abierto. Y traduciéndolo a las relaciones humanas, se puede relacionar mucho con cómo nos comunicamos, el lenguaje que usamos con ChatGPT, ya que muchas veces al ser una máquina le tienes que especificar muchas cosas. Nosotros, al tener esta sensibilidad humana, sí podemos dejar cosas sueltas, por así decirlo, al albedrío, que obviamente con el razonamiento de una persona se van a entender, pero hay veces que damos por hecho que se entienden y hay veces que no se entienden. Entonces considero que puede ser fructífero para las relaciones humanas empezar a relacionarnos de la misma manera o explicarlo de la misma manera que le explicaríamos a Chatty a las personas, porque sí, no va a haber tantos errores de comunicación como los puede haber, ¿no? Y bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video de hoy sobre el lenguaje. Fue un video bastante divertido, me divertí haciéndolo. Espero que ustedes se hayan entretenido aunque sea un poquito. Bueno, nos vemos luego.